Hola a todos. Hoy traemos a ustedes nuestra selección de quiénes son los ciclistas favoritos para ganar el Tour de Francia 2020, teniendo en cuenta sus más recientes resultados, historia en la carrera y sus posibilidades reales para alzarse con el título. Quédate hasta el final del video para que conozcas nuestros candidatos y puedas dejarnos tu opinión en la sección de comentarios. Como ya sabemos y por motivos bastante conocidos, la fecha de inicio para el Tour de Francia se ha movido de su inicio original en junio para los meses de agosto y septiembre. Esa variación y la imposibilidad de entrenarse normalmente para algunos ciclistas ha traído cambios en sus programas de entrenamiento y competencia, ya que no se han podido medir en carretera debido al aplazamiento o cancelación de algunas carreras. Los datos que ofrecemos sobre las formaciones y los corredores participantes son los que se habían confirmado por los equipos antes de la última etapa de la París-Niza, día en que se suspendieron todas las competencias ciclísticas. Y es posible que ante la compresión del calendario y la incertidumbre que existe sobre Giro y Vuelta, algunos pedalistas decidan sumarse al Tour y se amplíe nuestra baraja de candidatos. Sin más preámbulo, comenzamos. Miguel Ángel Superman López, de las 6 grandes vueltas en que ha participado, en 5 ha estado dentro de los 8 mejores y ha subido en 2 ocasiones al podio. Es conocido por ser un pedalista que da espectáculo y que no se mide a la hora de atacar. Esa misma característica le ha jugado en su contra, pues no ha sabido regular sus fuerzas y varias veces se ha quedado rezagado. Este año hará su debut en el Tour, ya como un ciclista experimentado, y con un gran equipo como el Astana, en el que lo acompañará un veterano como Jakob Fuglsang, junto a los españoles Ionis Aguirre, Luis León Sánchez, Omar Fraile y el joven ruso Alexei Lutsenko. Francia lleva más de 35 años sin ganar su propia carrera desde que lo hiciera Bernard Hinault en 1985. Hoy la opción más cercana para ganarla es Thibaut Pinot, tal vez el mejor escalador que hay en Europa en la actualidad. En el pasado Tour fue protagonista ganando en el Tourmalet y tuvo que bajarse de la bicicleta en la etapa 19 cuando una lesión muscular no le permitió continuar. De sus 7 participaciones en el Tour logró terminar en 3 oportunidades, una de ellas en el tercer puesto de la edición 2014. Este año ha terminado en el top 10 del Tour de los Alpes Marítimos, el Tour de la Provence y la París-Niza, mostrando que su forma viene evolucionando y está dispuesto a dar la pelea por el Tour. Y otro de los franceses que puede llegar a ganar el Tour de Francia es Julian Alaphilippe. El año anterior fue la sensación de la carrera y estuvo muy cerca de ganarla, portando el maillot amarillo hasta 2 etapas antes de la finalización en París. Julian se impuso en 2 de las jornadas clave, incluyendo una contrarreloj, y cada día que pasaba se iba aferrando más al liderato, hasta que en la etapa 19, los hombres de Ineos pusieron a funcionar su aplanadora y lo atacaron sin piedad. Basado en esos resultados, su equipo, el de Koenig Quick-Step, ha diseñado una estrategia de preparación enfocándose en el Tour y en mejorar su resistencia en altura, haciendo pretemporada en Argentina y en la altitud de las montañas colombianas. ¿Le alcanzará este año a Julian? Uno de los equipos que mejor se armó para pelear la temporada 2020 fue el Jumbo-Visma, liderados por el actual campeón de la Vuelta a España, Primož Roglič. El esloveno arrasó en 2019 con cuanta carrera encontró por delante, ganando el Tour de los Emiratos Árabes, la Tirreno Adriático, el Tour de Romandía y la Vuelta a España, solo quedándole pendiente el Giro de Italia en el que ocupó el tercer puesto. Su característica principal es la de ser un gran contrarrelojista, ítem en el que se lleva por delante a sus rivales, y esas diferencias las sabe administrar cuando la carretera pica hacia arriba. No es un escalador nato, pero ha sabido plantarse a quienes sí se destacan en la montaña. Un hombre que no necesita presentación es Chris Froome. Su palmarés le avala con 7 grandes vueltas conseguidas, siendo uno de los pocos ciclistas que se ha dado el lujo de triunfar en Giro, Tour y Vuelta. A sus 35 años su sueño es conseguir el récord de 5 Tours para seguir haciendo historia y meterse en el club que conforman Jacques Anquetil, Miguel Indurain, Eddy Merckx y Bernard Hinault. Cuenta con el equipo más fuerte del circuito, una escuadra acostumbrada a la victoria y que tiene como especialidad el Tour de Francia, prueba que han ganado en 7 de las últimas 8 ediciones. En su contra está la falta de competencia. Tras su lesión el año pasado en el Dauphiné, solo ha participado de una carrera, el Tour de los Emiratos 2020, y no se sabe a ciencia cierta si tendrá el nivel para pelear por el maillot amarillo. Ineos juega lo seguro y lleva lo mejor de su repertorio. El actual campeón del Tour, Egan Bernal, es un hombre llamado a ser protagonista en las próximas temporadas. La montaña es su aliada en cada competencia que afronta. A sus 23 años tiene todo por delante para ser uno de los mejores de la historia, y se ha preparado mentalmente para que esa presión no le juegue en contra. Ha venido creciendo progresivamente en la contrarreloj. Egan tiene el respaldo de todo su equipo y saben que si llega en buen estado de forma a la carrera puede revalidar su título. Como dato extra, el único desafío del reloj es una cronoescalada,
y eso le viene muy bien al actual campeón. Geraint Thomas venció en la edición 2018 por encima de su compañero Chris Froome y fue subcampeón en 2019. Eso le da la autoridad de pelearse la capitanía dentro de Ineos. Es un hombre de buenas condiciones en la escalada, y su máxima ventaja la encuentra en las pruebas al reloj. Ha tenido poca competencia durante el último año. Su más reciente carrera en 2019 fue en septiembre en los Mundiales de Ciclismo, donde debió abandonar. Y esta temporada debutó en la Vuelta al Algarve, donde ocupó el puesto 21 en la clasificación general. Esa falta de rodaje le puede afectar, pero aún así es un ciclista que se debe tener en cuenta para ganar el Tour. Otro de los ciclistas de la nueva generación que ha descrestado al mundo ciclístico internacional es el esloveno Tadej Pogačar del Emirates Team. Hizo su debut en grandes vueltas consiguiendo 3 etapas montañosas y el tercer puesto de la general en la más reciente Vuelta a España, por detrás de su compatriota Primož Roglič y el veterano Alejandro Valverde, y siendo el dolor de cabeza de los colombianos Nairo Quintana y Superman López, a quienes respectivamente sacó del podio y arrebató el título de los jóvenes. Con 21 años hará su debut en el Tour, y no lo hará con el fin de ganar experiencia. Él y su equipo tienen claro que el objetivo es ganar la carrera. Mucho cuidado con este señor porque ha demostrado que no respeta límites y tiene condiciones para dar la sorpresa. Mikel Landa ha sido una de esas promesas que no ha podido cuajar una actuación determinante. Ha estado cerca del podio en temporadas pasadas, pero ha contado con mala suerte por constantes caídas y lesiones. Este año tiene nuevamente la posibilidad de una mejor figuración tras haber dejado el Movistar Team. Ya no tiene la sombra de otros ciclistas que lo eclipsen. Ahora cuenta con un equipo para él solo, en el que será el único líder y podrá demostrar de qué está hecho. Las condiciones las tiene. Mikel es otro de los que no se miden cuando tienen que atacar en la montaña y siempre está dispuesto a ir al frente. Su talón de Aquiles es la contrarreloj y sus constantes visitas al pavimento. Ojalá su suerte cambie. También un ciclista que no ha contado con buena fortuna en los últimos años es Tom Dumoulin. Una caída lo sacó hace un año del Giro y desde ahí solo se le ha visto en el Dauphiné de junio, prueba que no logró terminar. Sin embargo, es un hombre que no podemos descartar en nuestro compendio de favoritos. Ya ganó un Giro de Italia, fue subcampeón de la misma prueba y en 2018 estuvo cerca de ganar el Tour ocupando el segundo puesto. Además de su palmarés debemos tener en cuenta que corre para el Jumbo-Visma, un equipo que llegó a esta temporada con el fin de plantarle cara a Ineos y que se armó convenientemente. ¿Le ayudará a Roglič o buscará ganar la carrera? Y también del Jumbo-Visma hace parte Steven Kruijswijk. El año pasado consiguió su mejor figuración como profesional al ser tercero en el Tour, y en 2018 también estuvo cerca del podio en Tour y Vuelta. A sus 32 años ha conseguido su madurez ciclística y los resultados lo vienen acompañando. No es un escalador explosivo, más bien un corredor inteligente que sabe mantener la rueda de sus rivales y lanzar ataques en momentos clave. Llega al Tour con el objetivo de apoyar a Roglič a ganarlo, pero tiene condiciones y la experiencia para hacer un buen papel. No todos se suben al podio de un Tour de Francia y esa es su carta de presentación. Si el Tour de Francia comenzara hoy, Nairo Quintana sería uno de los más opcionados a ganarlo. Su comienzo de temporada ha sido el mejor que ha tenido en los últimos años. No tuvo rival en el Tour de la Provence y en los Alpes Marítimos, y de no ser por una caída hubiese hecho lo mismo en la París-Niza. Ha tenido progresión en la contrarreloj. Se nota que el cambio luego de salir del Movistar le ha sentado bien, y lo respalda un equipo que, aunque limitado, tiene la calidad para preparar sus ataques y cuidarlo en la carretera si así lo necesita. Nairo no está acabado como dicen algunos. Sigue teniendo entre ceja y ceja el sueño amarillo que tan esquivo le ha sido, y toda esa motivación lo puede llevar a ganar por fin la carrera. Otros ciclistas para tener en cuenta son Richard Carapaz y Rigoberto Urán. Richard hará su primera aparición en el Tour y estará como soporte para los otros 3 líderes. Su objetivo central está en retener el Giro de Italia, pero en caso de no correrse el Giro puede volcar sus objetivos en el Tour. La carretera pone a cada uno en su lugar, dicen por ahí. El caso de Rigo es muy similar al de Chris Froome. La terrible lesión que sufrió en la Vuelta lo ha tenido prácticamente fuera de carretera. Su estado de forma es incierto y habrá que esperar cómo sigue evolucionando. Ya fue subcampeón una vez y esa es una buena motivación para ir a buscar algo más. En caso de peligrar la realización del Giro de Italia, es seguro que quienes estaban planillados acudan al Tour para correrlo. Y entre los importantes están Remco Evenepoel, Simon Yates y Vincenzo Nibali. Y si va al tiburón hay que ponerlo como candidato siempre. Y por último quiero dejarles un nombre que puede dar la sorpresa. Sergio Higuita. Tiene las condiciones,
las ganas, el equipo y sus últimas actuaciones han sido bastante sobresalientes. Puede tomar el lugar de Rigo en el IF Pro Cycling en caso de que no llegue a estar en su nivel. Le juega en contra que no tiene experiencia en correr el Tour, pero creo que su gran motivación va a ser el pelearse con Pogačar y Bernal la camiseta de los jóvenes y por añadidura la carrera. Esperamos que la situación pueda normalizarse prontamente y podamos salir de esta crisis, gozar de buena salud y disfrutar del ciclismo como estamos acostumbrados. ¿Quién es tu favorito para ganar el Tour? ¿Quedó alguien por fuera de esta lista? Escribe tu opinión en la sección de comentarios y suscríbete al canal si no lo has hecho. Gracias por ver el video y para todos un gran abrazo. Cuídense mucho.